Está usted escuchando Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para la gente que quiere experimentar el amor de Dios sin miedo. Esta reflexión llega a ustedes gracias al patrocinio de Radio Claret América y el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Para más programas de crecimiento espiritual y emocional, visite radioclaretamerica.com. Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y como cada semana estamos compartiendo el Evangelio que escucharemos el domingo en nuestra liturgia. Y antes de comenzar nuestro Evangelio, me gustaría comenzar con una oración implorando la bendición de Dios sobre todas las personas que nos están sintonizando. Dios de la vida, te pedimos que derrames tu espíritu sobre toda la gente que esté escuchando tus palabras, que abras nuestro corazón para ponerlas en práctica y que descubramos que el mandamiento que tú nos regalas es el amor, porque nos has hecho, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de esta semana está tomado del Evangelio de Juan, del capítulo 13, 31 al 35. Y dice: Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos míos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo les he amado. Ámense también entre ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será que se amen unos a otros. Palabra de Dios. Este evangelio de alguna manera sintetiza lo que debería de ser nuestra fe, nuestra comunidad y sobre todo nuestro actuar con relación no solamente a Jesús y a Dios, sino también con relación a los hermanos y a las hermanas. En el fondo, toda nuestra vida está el amor. Como siempre se pone mucho énfasis en el Evangelio y a veces, dadas las circunstancias de la misma estructura de la liturgia, poco se habla de las lecturas, me gustaría ir incorporando también en nuestras reflexiones dominicales algún pasaje de las Escrituras de la primera lectura. Especialmente me gustaría concretamente hablar de la segunda lectura que se va a leer también en el en la semana de este domingo. Está tomada del libro del Apocalipsis, donde este libro da esperanza a una comunidad sufriente. Regularmente la gente tiene muchos prejuicios contra el libro del Apocalipsis porque piensa que todo es negativo, todo es destrucción, todo es el anticristo, la bestia, las plagas, las penumbras, los jinetes. Y todas estas imágenes nos han robado el mensaje de esperanza que el libro encierra. Es cierto que se habla de todos estos símbolos, de todas estas calamidades, de terremotos, de angustias, pero tenemos que entender ¿qué es exactamente lo que el libro del Apocalipsis está tratando de hacer? Así que voy a tomar un tiempo de esta reflexión para hablar sobre la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis y después paso al Evangelio que acabo de leer. Y esta segunda lectura está tomada del capítulo 21, del 1 al 5, y fíjense el gran amor y la gran ternura con que Dios renueva o comienza una nueva relación con toda su comunidad. Dice: Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono:
Esta es la morada de Dios con los seres humanos. Acampará Dios entre ellos y ellas. Ellos y ellas serán su pueblo, y Dios estará con ellos y con ellas, y Dios será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Esta idea del libro del Apocalipsis, tenemos que tener ciertos elementos para entender este género. Este género fue muy popular en el siglo I, y este género literario utilizaba varias imágenes, se valía de sueños, se valía de profecías, se valía de visiones, se valía de lo que estaba sucediendo en aquella época para transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza en Dios. Y a veces uno se puede preguntar cómo es que el libro del Apocalipsis encierra un mensaje de esperanza cuando parece todo lo contrario. Es porque no tenemos los elementos necesarios para interpretarlo. El libro del Apocalipsis nunca pensó o nunca fue escrito para estar dando profecías de lo que va a suceder en el futuro. El futuro no le interesa tanto como nosotros podemos imaginarnos. El futuro para el libro del Apocalipsis se habla de algo que va a suceder inmediatamente y para ese contexto de la gente que está experimentando la situación o la tragedia. Entonces, este es el primer error que a veces cometemos al interpretar el libro del Apocalipsis, porque pensamos que es un libro enigmático, un libro que cierra misterios, un libro que anuncia profecías para nosotros, gente del 2019. Este libro fue escrito para una comunidad concreta que estaba viviendo en circunstancias muy particulares y que necesitaban escuchar que Dios estaba con ellos, como es el caso de esta comunidad que se encuentra bajo el Imperio Romano. Entonces, este libro fue escrito para esta comunidad en primer lugar, y después nosotros a través de la historia nos lo hemos apropiado también como palabra de Dios. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para acercarnos al libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis no anuncia condenas, no fue escrito para darnos profecías de lo que va a suceder, sino que el mismo libro nos va dando claves para interpretar lo que está escrito en este género que nosotros llamamos Apocalipsis. Y también tenemos que tener en cuenta que este género literario es usado cuando la gente está viviendo problemas de identidad, después de que han sido llevados, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel al exilio. Daniel comienza a tener esta visión de un hijo del ser humano, del hijo del hombre, de lo humano, en el capítulo 7, porque él cree que cuando la gente está deshumanizada, sueña con alguien que venga a humanizar otra vez, a vivir en valores, a vivir en principios, y de esta manera lograr darle una identidad a su pueblo y a su comunidad sufriente. Así que el libro del Apocalipsis o el género apocalíptico aparece en situaciones de violencia, en situaciones de angustia, cuando la gente está desesperada, cuando la gente se siente abandonada por Dios. La gente que se dedicó a utilizar este género encontraron una manera para decir: a pesar de todo lo que tú estás viviendo, Dios está contigo. Y una manera que encontraron fue a través de los sueños, a través de las visiones, porque la gente realmente no distinguía. Ellos creían que los sueños también daban a conocer la voluntad de Dios. Los sueños juegan un papel importante no solamente en el libro del Apocalipsis, sino en la Biblia. Es a través de sueños donde Dios comunica mensajes. Entonces debemos de tener en cuenta estos factores para poder interpretar este género literario que nosotros llamamos el libro del Apocalipsis. Y lo primero que llama la atención en esta lectura que acabamos de escuchar es la imagen del cielo nuevo y la tierra nueva.
¿De dónde Juan está tomando esta imagen? Esta imagen aparece del libro de Isaías, donde el profeta hablaba de un cielo nuevo y de una tierra nueva, todo nuevo. Y como que la idea era no que el mundo se va a acabar. Ellos no creen que el mundo va a ser totalmente destruido. Ellos se imaginan el mundo más bien como en periodos cíclicos, donde pasa una generación y la siguiente generación va a ser mejor. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque la gente cree lamentablemente que el mundo es malo, que el mundo es pecador, que Dios va a interceder y va a destruir al mundo, y que solamente unos cuantos se van a salvar. Unos cuantos se van a ir a la presencia de Dios y la inmensa mayoría va a ser dejada. Esto es una gran mentira y es un gran error. En el mundo bíblico, el cielo nuevo y la tierra nueva no implica que Dios va a destruir a la creación para poder hacer el cielo nuevo y la tierra nueva. Implica más bien que en la segunda oportunidad que se está moviendo la comunidad, Dios va a ir usando lo que ya existe, los elementos del cosmos en este caso, o de la tierra, para crear algo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, corazón nuevo. Los profetas tenían esta idea también. Cuando Dios haga todo nuevo, cuando se renueve otra vez el compromiso de ser un Dios de vida, un Dios de esperanza, la comunidad va a entrar en esa alianza. Entonces, la idea de que este es el momento, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, ya les tocó su turno, ahora comienza a una nueva generación que nazca no de la opresión, no de la injusticia, pero que nazca de una nueva relación donde Dios va a entrar otra vez en contacto con su creación. Porque la creación no es un evento pasado. La gente regularmente cree que Dios terminó de hacer su creación y que la hizo en 6 días y luego que Dios ya no sigue creando. Cosa más extraña para el mundo bíblico, porque en el mundo bíblico Dios continúa creando, sosteniendo a su creación, entrando en diálogo con su creación y podemos decir mejorando su creación. Por eso esta idea de cielo nuevo, tierra nueva, corazón nuevo, humanidad nueva, tiene que ser una realidad y tenemos que celebrarla. Y ya para ponerla nosotros en práctica, podemos decir, ¿cómo estoy viviendo yo esta idea de entrar en el cielo nuevo, en la tierra nueva? ¿Tengo un corazón nuevo o siguen siendo los miedos, los temores, los que dominan el corazón antiguo? Es necesario desprendernos de todas esas cosas que nos separan para poder sorprendernos también de lo que Dios está creando. Y en esta nueva creación que Dios realiza del cielo nuevo y la tierra nueva, llama la atención que el mar ya no existe. Y el mar en el mundo bíblico juega un papel bastante ambiguo porque el mar siempre casi representa lo malo, lo negativo. Es donde viven las fuerzas caóticas del mal o lo que se opone al Dios de la vida. También tenía que ver su origen con las otras religiones donde se creía que un Dios había destruido o había aniquilado a los monstruos marinos que representaban el mal. Y en el tiempo de este libro del Apocalipsis, el mar se ve más bien como una institución de poder, porque a través del mar llegaba el Imperio Romano, cruzaba los mares para explotar a la otra gente. Había dos caminos que el pueblo romano utilizaba para llegar a entrar en contacto con los pueblos dominados, que era la vía terra, la vía de la tierra y la vía maris, el camino del mar. Estos dos caminos, y como decía el dicho, todos los caminos llevan a Roma, efectivamente, cuando llegaba el camino, pues llegaba el progreso, llegaba la civilización, pero también llegaba la explotación. Entonces, el mar en el mundo apocalíptico
juega un papel bastante negativo, porque es en el mar, allá en el capítulo 17 del Apocalipsis, donde está la Babilonia, la que se opone a Dios. Y cuando cae la Babilonia, cuando cae el imperio romano, simbolizado en Babilonia, los primeros que se lamentan por la caída del imperio o por la caída de la economía es los que se beneficiaban del mar. Entonces los marineros, los que se dedicaban a los barcos, los que se dedicaban a comerciar y los que utilizaban el mar son los primeros que se perjudican. Entonces, en esta nueva comunidad resalta la importancia de que el mar ya no existe. Y uno se pregunta, ¿por qué Juan ve una nueva comunidad donde el mar ya no esté? Porque parece que ese comercio era explotativo, ese comercio empobreció a todo el mundo. Había un dicho que decía: del cielo bajaron 10 bendiciones y Roma se quedó con 9. El resto de la humanidad vivía con el 1% de la producción y Roma, con sus lujos, vivía con el 90% de la producción. Así que la economía estaba contaminada o era una economía tóxica y todo tenía que ver a través del mar. Si tuviéramos la oportunidad de ir estudiando este libro del Apocalipsis capítulo por capítulo, nos daríamos cuenta cómo en esta nueva comunidad que Dios está realizando, en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, parece que Dios no quiere una economía que solo beneficie a unos cuantos. Dios no quiere una economía que solo enriquezca a 1%, mientras el resto de la población y de la humanidad queda totalmente desamparada. En el plan de Dios parece que quiere exactamente que desaparezca esa economía para que toda la humanidad vuelva a sentirse persona amada, querida, protegida por este Dios que generosamente da todo. Porque en la economía de Dios, Dios reparte según las necesidades de cada tribu, según lo veíamos allá en los libros de Levíticos, del Deuteronomio. Cuando se hace la división de la tierra, es según el número de las familias. Como que en la economía de Dios quiere que toda la economía fluya y que no se acapare, que no viva una persona muy bien y millones de personas vivan en la miseria. Por eso también no solamente es tierra nueva, corazón nuevo, cielo nuevo, sino también es economía nueva, una economía más justa, una economía más equilibrada, una economía que alcance para todos y para todas. Este es el plan de Dios. Y luego, maravillosamente, el libro del Apocalipsis en boca de Juan nos dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Esta idea pues es bastante provocativa, porque uno regularmente piensa que uno tiene que morir para ir al cielo. Uno tiene que pasar por esta experiencia para poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Y aquí este Dios hace lo contrario. No es que uno busque llegar a Dios por medio de méritos, no es que uno pueda ascender a donde está Dios por medio de la ley, sino es el Dios que generosamente baja en el símbolo de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, porque es una misión universal. Jerusalén va a ser entonces la nueva comunidad que va a agrupar a todas las personas que no se asimilaron a la otra ciudad, especialmente a la Babilonia. Aquí en el libro del Apocalipsis, Babilonia representa al Imperio Romano. Y esta comunidad del hermano Juan está sufriendo porque hay hermanos y hermanas que le están dando su fidelidad, su lealtad al Imperio Romano, que se están asimilando, que están creyendo que el imperio les da paz, que están creyendo que el imperio les da la comida, que están posiblemente realizando los cultos al emperador,
y no se dan cuenta que están con el Dios equivocado, con la ciudad equivocada, en el tiempo equivocado. Y el hermano Juan comienza a decirles entonces a esas personas que se están asimilando al imperio, que su búsqueda tiene que ser reorientada a experimentar, a ver, a tocar a la Nueva Jerusalén. Y fíjense lo que decía: esta ciudad viene, la Nueva Jerusalén desciende, porque este es el plan de Dios, enviada por Dios. Y entonces esta nueva comunidad ya va a estar lista para entrar en una nueva relación, porque es la novia que se adorna para su esposo. Y bueno, la comunidad se convierte entonces en la novia y Jesús va a ser el esposo. La metáfora del noviazgo o de la boda era una manera de explicar la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel. Continuamente los profetas hablaban de que Dios se casaba con el pueblo se convertía en la novia y Dios se convertía en el novio. Y también continuamente los profetas hablaban que el pueblo de Israel como novia se había prostituido, le había sido infiel a Dios. Así que cuando el profeta o el hermano Juan habla de una nueva relación, del nuevo pueblo que va a estar preparado para entrar en un nuevo convenio, en una nueva alianza con el Dios glorificado en la persona de Jesús, es momento de alegría, es momento de celebración. Para estas comunidades no había nada más importante que celebrar la fiesta donde se recordaba nuevamente el amor que Dios tenía por su comunidad. Y fíjense cómo también en el libro del Apocalipsis el hermano Juan nos dice que escucha, o sea, la visión es real, no es que está soñando, ve, siente, escucha, porque a veces también la gente piensa que a lo mejor todo fue un sueño. Esta visión es real y esta visión tiene la certeza de que se va a cumplir. Y el anuncio gozoso de toda el corte de celestial que anuncia, dice: esta es la morada de Dios con los seres humanos. Dios acampará con su comunidad. La comunidad será su pueblo y Dios estará con ellos y con ellas, y Dios será su Dios. Para la gente que cree en un Dios lejano, en un Dios ausente, en un Dios que nada tiene que ver con las historias del dolor, del sufrimiento, estas palabras nos deberían de ayudar a reflexionar nuevamente cómo nuestro Dios no es un Dios que está lejos. Nuestro Dios no es un Dios que está en el cielo. Nuestro Dios no es un Dios que no le interesa nuestra historia, que no cura nuestros sufrimientos, que no comparte nuestro dolor. Tenemos que hacer nuestras estas palabras de que Dios quiere habitar con los seres humanos. Dios se hace persona. Dios comparte nuestra historia. Dios camina con nosotros. Dios conoce nuestros sufrimientos. No está de más enfatizar esta espiritualidad, porque regularmente creemos de que Dios es un Dios lejano, es un Dios imposible de alcanzar, es un Dios que realmente nada tiene que decirnos hasta que lleguemos a su juicio. Tenemos que comenzar a cambiar esa idea que tenemos de Dios para celebrar al Emmanuel, al Dios que está con la comunidad, al Dios que vive en la comunidad, al Dios que sale a nuestro encuentro. No importa si la comunidad no sale al encuentro de Dios, no importa si la comunidad no es buena, no importa si la comunidad no cumple los mandamientos, no importa si nosotros no buscamos a Dios. Es Dios que nos busca, es Dios que desciende, es Dios quien toma la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Y nosotros nomás nos podemos alegrar de esta experiencia de Dios que viene otra vez a nuestra vida.
Y en vez de estarnos preocupando, ¿por qué viene a mí si no me lo merezco? ¿Por qué viene a mí si yo no lo invoqué? ¿Por qué viene a mí si yo no le rezo? Debemos de decir, gracias Dios que te haces presente. Gracias que bendices mi mesa. Gracias que me das trabajo. Gracias que me quitas mis tristezas. Gracias porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Gracias por el inmenso amor que me tienes. Así que, hermanos y hermanas, es tiempo de irnos purificando de esas ideas negativas que hemos tenido y con las cuales hemos crecido, de un Dios guerrero, de ese Dios justiciero, de ese Dios ausente, de ese Dios que solamente está esperando que el ser humano cometa el más mínimo error para condenarle. Y es tiempo ahora, en este tiempo de Pascua, de celebrar a este Dios que viene a nuestro encuentro, de este Dios que viene a consolarnos, fíjense. Dice, enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Esto era lo que la comunidad del hermano Juan estaba experimentando. Una comunidad perseguida por el imperio, una comunidad donde no tenía posibilidades de vida, empobrecida por la economía, una comunidad constantemente maltratada, violentada. Necesita escuchar justamente estas palabras de que Dios se solidariza con esta gente. Cuando uno lee y escucha el libro del Apocalipsis que anuncia que las personas que creen en la nueva comunidad, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, en la nueva humanidad, ya no van a tener más llanto, ya no van a experimentar la muerte, ya no van a tener dolor. Uno pensaría que esos sufrimientos van a estar ausentes ya de la vida de la persona. Lo que el libro del Apocalipsis está diciendo es, si por crear una comunidad inclusiva, si por luchar para que toda la persona tenga su tierra, si el denunciar la injusticia para que la economía sea más equilibrada, más justa, te causa dolor o te llevan al tribunal o de alguna manera te privan de la vida, entonces tu sufrimiento, tu llanto y tu dolor están asociados a la propuesta de Jesús. Las personas que luchan por el cielo nuevo, por la tierra nueva, una constante que van a experimentar es justamente el dolor, el sufrimiento, el rechazo, porque habrá personas que no quieren cielo nuevo, habrá personas que no quieran tierra nueva, habrá personas que no quieran compartir. Y a esas personas que les está costando trabajo dejar el poder, es lógico que le harán violencia a la gente que lucha por una comunidad más justa, más alternativa. Y si tú eres de los hermanos y de las hermanas que le has dado la lealtad al Cordero, o que has purificado tus vestidos y que no te has contaminado con esos valores injustos, entonces vas a experimentar posiblemente lo que experimentó Jesús: rechazo, sufrimiento, incluso muerte. Pero al final, tus valores, tus principios, tu fe y tu fidelidad van a estar, como dice el libro del Apocalipsis, inscritos en el libro de la vida. Así que, hermano y hermana, este libro es un libro de esperanza, porque otra vez Dios hace todo nuevo. Y esta es justamente lo que Jesús viene a anunciarnos en el Evangelio en el momento de su despedida. Hacer todo nuevo y darnos el mandamiento que es capaz de renovar todo, que es capaz de recrear una nueva comunidad con un nuevo cielo. Y esto es a través del amor, única y exclusivamente a través del amor. El Evangelio de Juan está en el contexto de una comida. Jesús acaba de lavar los pies, Jesús acaba de invitar a la comunidad a hacer lo mismo, a ser recordado lavando pies, porque este era el gesto más sencillo que hacían los esclavos
Y de alguna manera también este gesto es provocativo, porque Jesús no quiere una comunidad jerárquica, Jesús no quiere una comunidad de primeros y de últimos, Jesús no quiere una comunidad que domine a unos donde otros se esclavicen. Jesús quiere una comunidad que sea servicial, una comunidad que vaya en contra de los valores de las comunidades donde se privilegia a un cierto grupo o donde hay personas que son más importantes que otras. La comunidad de Jesús por eso es alternativa, porque está invitada a lavarse mutuamente los pies como símbolo de amor. Y es lógico que esta manera de expresar comunidad y de expresar relación le cueste trabajo a algunos miembros. Recordemos que cuando llega con Simón Pedro se resiste, porque si Jesús está siendo el esclavo, si Jesús es el que es maestro, si Jesús el que es Dios, el que es la luz, el que es pastor, el que es el agua viva, el que es comida, el que es alimento, se está poniendo al servicio, los seguidores y las seguidoras de Jesús tienen que hacer exactamente lo mismo. Y parece que hay gente que le cuesta trabajo entrar en esta dinámica. Hay gente que todavía quiere mejor una comunidad jerárquica donde Jesús sea el rey, pero un rey que esclavice, un rey que oprima, un rey que sea déspota. Y Jesús parece que no tiene pretensiones de ese reinado. Él mismo en el capítulo 6 de Juan, cuando lo querían hacer rey, se escapa porque no quiere ser rey. Jesús quiere ser recordado lavando pies e invitando a sus hermanos y hermanas a hacer lo mismo. Entonces, hay personas que aceptan este compromiso, este reto, pero hay otras personas que les está costando trabajo en entender que en el servicio se encuentra Dios. Y otras de estas personas que le costó también trabajo entender la comunidad alternativa de Jesús fue Judas. Y dice que apenas salió Judas del lugar. Previamente Judas ya había estado separado, estaba físicamente, pero sus intenciones eran diferentes. Pero ahora ya estamos en la salida oficial. Y cabe también mencionar que en el Evangelio de Juan, el diablo entra justamente cuando Judas se come el pan. En vez de comerse el cuerpo de Cristo, se comió el cuerpo de la división, el cuerpo de la traición, el cuerpo de la mentira, el cuerpo de las personas que les cuesta trabajo entrar en la relación con Cristo Jesús. Y cuando Judas parte, entonces la comunidad puede ser glorificada y Jesús anuncia que va a ser glorificado el Hijo del Hombre y Dios va a ser glorificado en él. Fíjense cuántas veces aparece el término o la palabra glorificado en este versículo. Aparece varias veces porque para Jesús la muerte no es la muerte como un símbolo trágico, sino es como la manifestación por el cual se va a dar gloria a Dios. Y justamente en este evangelio dice, para eso he venido, para que se glorifique el nombre de Dios. Y para muchas personas, esta manera de entender la muerte de Jesús como la glorificación de Dios les va a costar trabajo. ¿Cómo es posible que Dios sea glorificado por medio de la cruz? ¿Cómo es posible que en un crucificado ahora esté la gloria de Dios? Cuando toda la vida le enseñaron a los judíos que maldita sea la persona que cuelga del madero. O como diría Pablo, unos piden sabiduría, otros piden milagros, otros más piden señales, pero nosotros les predicamos el escándalo de la cruz. Locura para unos, escándalo para otros. Pero para los que creemos en Cristo Jesús, la cruz es salvación. Y para muchas personas, esta manera de entender la glorificación, de unir la cruz a la glorificación de Dios, era muy difícil de aceptar. Porque toda la vida les habían comentado que la persona que moría crucificado era una maldecida, era una persona sin nombre, anónima, abandonada totalmente a su suerte. Esto desde el punto de vista de los judíos y desde el punto de vista de los griegos y de los romanos, una persona que muere crucificada muere deshonrada, muere totalmente vejada en su humanidad.
Y ahora resulta que Juan dice, o Jesús dice en este evangelio, que la cruz va a ser la manera de glorificar a Dios. Y de la cruz, en vez de brotar la muerte, fíjense que brota vida. Se forma la nueva comunidad. Si ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan, cuando un soldado le da el lanzazo a Jesús en su estómago, en su costado aparece el símbolo de sangre y de agua, símbolo de la nueva humanidad que está dando Jesús a luz, el símbolo de una nueva comunidad que ya van a ser no por sangre, sino por fidelidad, por lealtad y por creer que en la cruz se glorifica al Padre. Y por eso ahora sí Jesús puede dar su mandamiento a esta nueva comunidad. Y vea qué ternura tiene Jesús. Hijitos, hijitas mías, me queda poco de estar con ustedes. Poco en el sentido físico. Poco en el sentido en que uno está acostumbrado a conocer o a estar en contacto con la persona amada. Pero la idea de que Jesús se queda con la comunidad, va a estar presente cuando se laven pies, va a estar presente cuando compartan pan, va a estar presente cuando 2 o 3 se reúnan en su nombre, es la comunidad que va a tener que experimentar a este Dios de una manera distinta. Y para eso hay que experimentarlo por medio del amor. Les da el mandamiento nuevo, y este mandamiento nuevo es un mandamiento que viene en toda la línea de los profetas y también de la tradición deuteronómica. Y para muchas personas, esta manera de entender la muerte de Jesús como la glorificación de Dios les va a costar trabajo. ¿Cómo es posible que Dios sea glorificado por medio de la cruz? ¿Cómo es posible que en un crucificado ahora esté la gloria de Dios? Cuando toda la vida le enseñaron a los judíos que maldita sea la persona que cuelga del madero. O como diría Pablo, unos piden sabiduría, otros piden milagros, otros más piden señales, pero nosotros les predicamos el escándalo de la cruz. Locura para unos, escándalo para otros. Pero para los que creemos en Cristo Jesús, la cruz es salvación. Y para muchas personas, esta manera de entender la glorificación, de unir la cruz a la glorificación de Dios, era muy difícil de aceptar. Porque toda la vida les habían comentado que la persona que moría crucificado era una maldecida, era una persona sin nombre, anónima, abandonada totalmente a su suerte. Esto desde el punto de vista de los judíos, y desde el punto de vista de los griegos y de los romanos, una persona que muere crucificada muere deshonrada, muere totalmente vejada en su humanidad. Y ahora resulta que Juan dice, o Jesús dice en este evangelio, que la cruz va a ser la manera de glorificar a Dios. Y de la cruz, en vez de brotar la muerte, fíjense que brota vida. Se forma la nueva comunidad. Si ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan, cuando un soldado le da el lanzazo a Jesús en su estómago, en su costado aparece el símbolo de sangre y de agua, símbolo de la nueva humanidad que está dando Jesús a luz, el símbolo de una nueva comunidad que ya van a ser no por sangre, sino por fidelidad, por lealtad y por creer que en la cruz se glorifica al Padre. Y por eso ahora sí Jesús puede dar su mandamiento a esta nueva comunidad. Y vea qué ternura tiene Jesús. Hijitos, hijitas mías, me queda poco de estar con ustedes. Poco en el sentido físico. Poco en el sentido en que uno está acostumbrado a conocer o a estar en contacto con la persona amada. Pero la idea de que Jesús se queda con la comunidad, va a estar presente cuando se laven pies, va a estar presente cuando compartan pan, va a estar presente cuando 2 o 3 se reúnan en su nombre, es la comunidad que va a tener que experimentar a este Dios de una manera distinta. Y para eso hay que experimentarlo por medio del amor.
les da el mandamiento nuevo. Y este mandamiento nuevo es un mandamiento que viene en toda la línea de los profetas y también de la tradición deuteronómica. Este testamento espiritual que Jesús nos deja, de darnos el mandamiento del amor, de amarnos mutuamente, no es para ver si la persona quiere vivir en este amor. Este mandamiento tiene responsabilidad moral porque es la única manera de conectarnos o es la única forma de saber que somos de Jesús. Si nos amamos como Él nos amó. Jesús nos deja el mandamiento nuevo que sustituye a la ley de Moisés. Y así va a establecer una diferencia entre la ley de Moisés que se tenía que cumplir porque si no había castigo, porque si no había condena. Ahora este mandamiento del amor se tiene que cumplir porque hay un valor, porque el hermano Jesús nos ha invitado a reconocer en el servicio, en la entrega, en la persona que es diferente, algo sagrado. Entonces la motivación es diferente, ya no se hace por premio o por castigo, ahora se hace por servicio, por entrega, por fidelidad. Esta alianza nueva, basada sobre la realidad del amor fiel de Dios, no puede tener más ley que la del amor, que es el culto que el Padre busca. Allá lo decía Juan en el capítulo 4, 32, cuando se encuentra con la samaritana. El verdadero culto ya no está sujeto ni al Jericín, ni a Jerusalén, ni al templo, ni a estructuras físicas. Ahora el verdadero culto es el que se realiza en el amor, en espíritu y en verdad. Y esta es la nueva ley del amor, el espíritu que comunica vida. La exigencia de Dios a los seres humanos no puede ser otra que un amor que responda a su amor. Amor con amor se paga. Y comenzaba el Evangelio de Juan en el capítulo 1, 16. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo, para que el mundo no se pierda, para que el mundo viva en amor. Así que este amor se concretiza en servicio, se concretiza en buenas obras, se concretiza en compartir el pan con la gente que tiene hambre, se concretiza en devolverle la vista al ciego. Este amor de Jesús se concretiza en llorar por el amigo Lázaro que está en la tumba. El amor de Jesús se concretiza en compartir comida con Marta, con María. Este amor de Jesús se concretiza en tener compasión por la gente que le busca porque anda como ovejas sin pastor. No es un amor abstracto el que Jesús nos está hablando. Es un amor concreto, un amor que se realiza en los actos más insignificantes de nuestra vida. Así que este amor va a ser la señal por la cual la gente y los que están afuera o los que no creen en Jesús puedan decir: mira cuánto se aman. Este es el mandamiento que no se debe de poner en tratados filosóficos, no se debe de decir a la ligera cuánto te amo, si no se está dispuesto verdaderamente a servir, si no se está dispuesto verdaderamente a dar la vida por la otra persona, si no se está dispuesto a ver en el que sufre el rostro de Dios. Así que, hermanos y hermanas, este mandamiento tan nuevo, tan presente y tan antiguo a la vez, es un mandamiento que nos invita a volver a buscar a Cristo Jesús en sus sufrientes, en los que nadie quiere. ¿Cómo estamos nosotros viviendo el amor? ¿Cómo lo podemos ver desde nuestra propia historia? Ustedes que trabajan en la catequesis, ¿cómo pueden amarse y cómo pueden amar a sus niños y a sus niñas por medio de la enseñanza? ¿Están transmitiéndoles una enseñanza de un Dios castigador o le están transmitiendo la enseñanza del Dios del amor? Los jóvenes, ¿están creciendo con una idea errónea de Dios o están experimentando a este Dios que viene a su vida, que los busca?
Y así podríamos ir con cada una de las personas que nos están escuchando. Y la pregunta sería la misma: ¿cómo me estoy amando? ¿Cómo estoy guardando este mandamiento que Jesús me dejó? Jesús no dejó ni aprenderse leyes. Jesús no nos dejó ni siquiera aprendernos la Biblia. Jesús no nos dejó ni siquiera en testamento aprendernos capítulos, versículos. Jesús no nos dejó ni siquiera aprendernos tantos documentos de la iglesia. Lo único que Jesús nos dejó es amar. Y como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque la persona que ama no será capaz de hacerle daño a nadie. No podrá lastimar ni a los animales, ni a la creación de Dios, ni a los árboles. La persona que ama cuidará de toda la creación, trabajará porque se haga realidad el cielo nuevo, la tierra nueva. La persona que ama será capaz de vivir con una economía más justa, será capaz de compartir su economía con la persona que no tiene. La persona que ama será capaz de experimentar a la nueva comunidad, a la nueva ciudad que tiene rostro de amistad, que se vuelve hospitalaria con los migrantes. La persona que ama abrirá sus puertas a la persona extraña, a la persona que es diferente. La persona que ama sabrá que verdaderamente Cristo es amor. Muchas gracias por sintonizarnos y que Dios, que ve sus corazones, les dé la paz, les dé la tranquilidad y que les siga dando fuerzas para seguir poniendo en práctica su mensaje de amor, de paz y de justicia. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Envíenos sus comentarios y preguntas a nuestro buzón de voz llamando al 312-544-8216, 312-544-8216 o escríbanos en Facebook, búsquenos como Ibicla. Conozca más sobre las Sagradas Escrituras en nuestro canal de YouTube, Escuela Bíblica Claretiana.